Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Presentamos un saludo muy especial para todas las personas que nuevamente se conectan con nosotros a este podcast de la Parroquia de la Santa Cruz, Conversaciones de Fe y Vida. Hacía ratico no grabábamos, pero estamos otra vez de regreso en este tiempo de Pascua. Padre, un saludo muy especial para usted. Un saludo, Sammy. Es una alegría estar nuevamente aquí para conversar, para conocer un poquito más acerca de nuestra fe y crecer como discípulos del Señor. Claro que sí, Padre. De hecho, el programa que vamos a tratar el día de hoy, pues, tenía que estar relacionado con el tiempo que estamos viviendo y es precisamente ese tiempo de Pascua. Acabamos de pasar la Semana Santa, acabamos de pasar toda esta semana en la que recordamos o conmemoramos más bien todos esos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y pues por supuesto es un tiempo que nos invita a hacer cambios, a revisar nuestra vida y a retomar procesos o hacer nuevos procesos también para ser mejores cristianos cada día. Por ello el tema de hoy, Padre, va a ser propósitos para el tiempo pascual. Así como cuando se termina, por ejemplo, el año, hacemos unos propósitos para el año nuevo, pues qué bueno también en este tiempo de la Pascua, que es un tiempo de resurrección, un tiempo de vida, pues tener propósitos. Entonces, ¿cuáles van a ser esos propósitos, Padre? Estamos disponibles para escuchar su mensaje. Este programa o este tema pues lo he tomado al encontrar en internet, en una página católica, Así Prensa, un artículo titulado 10 propósitos para la Pascua. Entonces vamos a retomar estos elementos para aplicarlos a nuestra propia vida, porque como lo decía Sammy, es muy frecuente que las personas hagan propósitos de año nuevo. Al concluir como una etapa, las personas se proponen en el año nuevo hacer algo mejor, cambiar lo que tal vez no fue de la mejor manera en el año que se termina, o también en ámbitos católicos, por ejemplo, se hacen propósitos para la Cuaresma. Hay unos calendarios con los 40 propósitos. Exacto, sí. Pero poco frecuente encontrar personas que en el tiempo de la Pascua hagan propósitos. Claro que sí. Entonces, esta idea me pareció muy interesante y quería compartirla con todas las personas que nos escuchan. Son 10 propósitos, entonces vamos a empezar inmediatamente para irlos también comentando. El primer propósito es aprender a aceptarnos, porque Dios no comete errores, dice el autor de este artículo. En eso consiste la humildad, aceptar lo que somos. Es nuestra verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Humildad es caminar en la verdad. Y todo debe partir de la aceptación de lo que somos, porque Dios nos creó y Dios no comete errores. Por supuesto que esto tiene también el sentido de aquello que decía San Agustín, una expresión que a mí me gusta mucho. Él decía: conócete, acéptate, supérate. Esa aceptación no puede convertirse en la excusa para no cambiar. No, yo parto de la aceptación, asumo mi realidad, pero luego con la idea de ser mejor cada día, ser una mejor versión de mí mismo. Y es que de ahí parte, Padre, el cambio, porque yo no puedo cambiar lo que no acepto en mi realidad. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para realmente generar cambios sustanciales en la vida, pues es aceptar lo que está pasando en mi vida, porque desde la aceptación pues viene el reconocimiento, y en la medida en que yo me reconozco, me acepto, pues también cambio, pero también voy a aceptar, me acepto yo primero y acepto al otro también como es. Así es. Muy bien, esto Padre. Tiene mucho sentido en el tiempo pascual, porque es una vida nueva. Por eso hablamos como de unos propósitos para este tiempo pascual, y entonces el primero es partir de la aceptación, pero para transformar mi propia realidad, mi vida. El segundo propósito
antes de criticar o corregir, escuchemos al prójimo con caridad. Muchas veces nos dejamos llevar simplemente por comentarios o por la apariencia, por lo que a nosotros nos parece, por una percepción a veces superficial, y no nos damos esa oportunidad de escuchar al otro, de conocer mejor su realidad, qué es lo que piensa, cuál es su propia historia de vida, para poder entender mejor. Está relacionado también con el anterior, la aceptación de la otra persona, parte del conocimiento. Yo no puedo conocer al otro si solamente me dejo llevar de los prejuicios o de las ideas que yo ya tengo, me he hecho sobre mi hermano. Si sabemos de alguien que está pasando por un momento difícil, en primer lugar seamos los que están dispuestos a escuchar, con los oídos, pero también con un corazón atento, para poder ser como ese apoyo para las personas que lo necesitan. Claro que sí, padre. De hecho, en alguno de los programas que también hablábamos sobre este valor tan importante de la escucha y que se ha perdido tanto en nuestra sociedad actual, pues es indispensable el silencio. En el silencio es donde yo mejor escucho. Incluso decíamos en el programa lo que no me dicen. También yo puedo hacer lectura de lo que el otro está pasando sin necesidad de que me lo diga. Entonces ahí tenemos el segundo compromiso. El tercero. Tercer propósito. Propósito. Seamos compasivos. Antes de criticar los errores ajenos, corrijamos los nuestros. Vemos cómo están muy relacionados estos tres primeros propósitos. A veces estamos muy pendientes de los demás. Y el problema no es estar atento a lo que sucede a mi alrededor, sino con qué intención lo hacemos. Porque a veces la intención es de señalar, de criticar, de juzgar al otro. A veces vemos al hermano, pero la intención es que sea mejor persona. Pero antes de esto, deberíamos centrar la mirada en nosotros mismos para corregir nuestros propios errores. Nos puede pasar aquello del Evangelio donde Jesús dice: ¿cómo te atreves a criticar a tu hermano o a decirle que tiene una paja en el ojo cuando tú tienes una viga en el tuyo? Es una de esas exageraciones pedagógicas que usaba Jesús para recordar esa imagen, pero que en el fondo tiene mucho de realidad. Es muy fácil ver los errores en el hermano porque lo tengo delante, pero a veces parece que mis errores los tengo a las espaldas y no los veo. Por eso hay que hacer este ejercicio de evaluar nuestra propia vida. Aquí hemos recomendado muchas veces esta práctica del examen de conciencia frecuente, así que cotidiano en la noche es una buena práctica revisar nuestra vida y en qué hemos fallado y también los aspectos positivos que podemos valorar. Padre, y compasión que no es, digamos, lástima, ¿sí? Sino una compasión más bien vista desde la misericordia que tanto nos enseña el Evangelio. Entonces, ahí vamos haciendo recuento para que no se nos olvide: propósitos, aceptación, escucha, compasión, pues como palabras clave. Vamos con el cuarto propósito, padre. El cuarto propósito es muy concreto: cuidemos nuestro cuerpo. Iniciemos alguna actividad física, alimentémonos mejor, busquemos un estilo de vida saludable. Cristo resucitó en cuerpo y alma, nos dice el autor del artículo que estamos siguiendo. Y en el cristianismo el cuerpo tiene un valor inmenso porque es creación de Dios. Hay religiones o concepciones, filosofías que llegan incluso al desprecio del cuerpo. Algunos hablaban del cuerpo como la cárcel del alma, como algo de lo que yo tendría que liberarme para que el espíritu pudiera manifestarse, pero no es el caso del cristianismo. Para el cristianismo, el cuerpo tiene un valor porque es creación de Dios, porque Cristo se encarnó y tomó un cuerpo. Eso significa la encarnación, un cuerpo igual en todo al nuestro, y porque la resurrección también es en cuerpo y alma. Hay una dimensión corporal de esa resurrección. Entonces todo empieza por ahí.
cuidar nuestro cuerpo, no con un sentido superficial, como a veces se hace en esta cultura actual de la vanidad, de la mera apariencia, donde es lo más importante, pero sí en el sentido de la salud. Si yo no estoy bien, empezando por mi propio cuerpo, pues no puedo estar tampoco en mi parte más espiritual. Y como quisiera yo ayudar a otros, dedicar mi tiempo, mis talentos, mi esfuerzo, si no empiezo con algo tan práctico y tan concreto como el cuidado de mi propio cuerpo. Y que, padre, ya lo decía usted, pues en esta cultura a veces se puede llegar a los extremos del hedonismo, por ejemplo, como ese culto al cuerpo, que claro, es importantísimo cuidarlo por lo que usted dice, sobre todo por el tema de la salud y todas estas situaciones, pero también ver el cuerpo, usted lo mencionaba, en algunas religiones se ve como la cárcel del alma, pero también San Pablo nos lo presenta como ese templo del Espíritu Santo. Entonces, a veces uno dice, bueno, el cuidar obviamente el cuerpo, pero si como cuidamos el cuerpo, cuidáramos también el alma, yo creo que la sociedad estaría diferente, porque así como se llenan muchos espacios donde se cuida el cuerpo, se llenaran también otros espacios para cuidar la vida espiritual. Creo que en nuestra sociedad no estarían pasando tantas cosas como a veces pasan. Entonces, bueno, cuidar el cuerpo, pero también cuidar nuestra alma, obviamente, Padre. Ya llevamos 4 propósitos, vamos para el quinto. El quinto, verdaderamente resucitó el Señor. Hagamos resucitar una amistad olvidada. Y este propósito me llamó mucho la atención porque con toda seguridad cada uno de nosotros puede pensar en una persona que en otro momento significó mucho en nuestra vida, una amistad, tantos momentos compartidos, y a lo mejor se fue apagando, nos fuimos alejando, y en este momento tal vez no hemos vuelto a saber de esa persona por años, aunque conservamos ese afecto y el cariño y tenemos esos recuerdos tan bonitos. Entonces, ¿por qué no aprovechar este tiempo pascual para llamar a lo mejor a un amigo, quedar si es que vive cerca para encontrarnos en algún lugar, tomarnos un café, resucitar una amistad que a lo mejor ha quedado olvidada en el pasado? Y que no solamente llamemos para pedir favores. A veces pasa eso, a veces uno tiempo sin hablar con alguien y uno necesita un favor y uno dice, bueno, ya sé quién pedírselo y nada más llamamos para pedir favores. Entonces hay que resucitar esas amistades, saber también cómo están, hacerles saber que son importantes para nosotros, y ese espacio sin duda hay que recuperarlo en esta Pascua, Padre. El sexto propósito. Sexto propósito, Él murió por nosotros. Comprometámonos en un apostolado por los demás. Ofrezcamos nuestra ayuda a quien la necesite, tal vez una persona abandonada, incluso muy cercana en nuestra propia familia o un vecino. El autor del artículo sugiere ir incluso a los olvidados, a las plazas, a las personas que muchas veces pasan inadvertidas en nuestra propia sociedad y compartir algo, llevarles comida, un detalle, una palabra. Y el Papa en esto insiste mucho, ¿no? La caridad, pero con humanidad, con un sentido de que esta persona es mi hermano, no solo tirarle una moneda a veces de mala gana o por quitármelo de encima. Esos gestos a veces dicen mucho más que simplemente esa ayuda material que podamos darle, ¿sí? Y que ellos son la riqueza de la Iglesia, Padre, también lo decía el Papa. Y a veces ni siquiera tenemos que irnos muy lejos. En nuestro propio barrio, incluso en nuestras propias familias, tenemos esas personas que necesitan de nuestra ayuda y con las que podemos hacer ese apostolado. Bien, el séptimo. Séptimo, perdonemos de verdad. Reconciliémonos con alguien que nos haya herido. ¿Sí? La Pascua de Resurrección es una oportunidad hermosa para dejar atrás las heridas del pasado. Por ello, esta resolución invita a buscar a una persona que nos haya herido y nos cueste perdonar de corazón. De hecho, el Señor resucitado trae ese mensaje de perdón. Recordamos
por ejemplo, ese reencuentro con Pedro cuando el Señor realiza ese acto de sanación donde le pregunta por 3 veces si lo ama, casi reparando las 3 ocasiones en que Pedro lo había negado. Y el mismo resucitado es el que les da el poder de perdonar a los apóstoles. Entonces, podemos aprovechar este tiempo también para la reconciliación. En ambos sentidos, sea porque tengamos la conciencia de haber hecho daño a otra persona, haberlo ofendido, humildad para pedir perdón, pero también para perdonar al que de alguna forma me pudo haber hecho daño. Además, también es sano, padre, desde la psicología también hay muchas teorías en las que se plantea como el guardar rencor, el tener alguna situación que no se ha sanado con alguna persona, pues eso también se ve representado en nuestro cuerpo, en enfermedades y en cosas que pueden suceder en esa cartografía corporal que en algún momento nos las cobra, como dice la frase tradicionalmente. Bueno, nuestro 8º propósito. Exploremos nuestros talentos para ponerlos al servicio de los demás. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué talentos, a veces ocultos, tenemos? No para llenarnos de orgullo, sino para reconocerlos como dones de Dios y ponerlos al servicio de los demás. Este tiempo pascual es una buena ocasión para donarnos, para dar, como lo hemos dicho, no solo cosas de lo que tenemos, sino a nosotros mismos. Tiempo, el esfuerzo, la compañía, todo eso es muy importante. Con toda seguridad que si damos de lo que hemos recibido del Señor, Él nos va a seguir multiplicando los talentos para ayudar a los demás. Lo que gratis recibimos, lo damos gratis. Nuestro 9º propósito. Celebremos la vida, toda vida, la que comienza y la que se acerca a su fin. El autor nos dice, si sabemos de alguien que está, por ejemplo, hospitalizado, ¿por qué no ir a visitarlo? Es una obra de misericordia. O los ancianos, las personas mayores que pues están en la última etapa de su vida, valorarlos también, aprender de su sabiduría, que ellos sientan la compañía hasta el último momento. Es muy bonito cuando una persona llega a esa última etapa de la vida y a sus últimos momentos rodeado de la familia y de sus seres queridos. Pero también alegrarnos por los recién nacidos, esa vida que apenas nace, reconocerla como un don de Dios, valorarla de esa misma manera y dar gloria a Dios y alegrarnos también con la mamá, con el papá, con esa familia que recibe la vida nueva. Y que en este momento, padre, mientras lo escuchaba, se me viene a la mente de pronto esas mamitas que están angustiadas por su embarazo, que de pronto no fue un embarazo planeado, que no lo quieren, pues mirarlo de una manera diferente, porque ahí es donde uno más tendría que celebrar la vida. Y pues si hay que buscar ayuda, pues también hacerlo y acercarse a tiempo, que obviamente estamos ahí para acompañar ese proceso. El 10º propósito. Cuestionemos la vocación. Y aquí el autor habla de la vocación en el sentido más amplio. Hemos sido llamados a la vida, vocación significa llamado, hemos sido llamados a la vida, a la fe, y cada uno a una vocación particular, una vocación específica. Todos los bautizados llamados a la santidad, pero cada uno hace este camino en lo concreto. El profesor en la tarea que realiza cada día, el político también en su ámbito donde se desempeña, y la madre de familia también en ese rol tan importante, el papá. Todos tenemos distintos roles en la sociedad, pero dentro de esas vocaciones específicas, lo importante es preguntarnos qué es lo que Dios espera de mí. El plan de Dios es perfecto y Él quiere mi felicidad, pero es muy importante entonces preguntarnos por eso. Más allá de lo inmediato, de lo que yo estoy haciendo todos los días, es también el para qué. Muchas veces caemos en ese activismo de estar haciendo 1000 cosas, pero sin sentido. Y eso es lo que produce cansancio y a veces tantas situaciones en nuestra sociedad
que no corresponden a lo que Dios espera de nosotros. Que seamos felices, que desarrollemos a plenitud los dones que Él nos ha dado, pero siempre respondiendo a su llamado. Muy bien, Padre, tenemos entonces acá nuestros 10 propósitos. Los invitamos a que vuelvan sobre este podcast otra vez, lo vuelvan a escuchar, anoten cada uno de los propósitos. No tenemos que cumplir los 10, obviamente, podemos elegir algunos o uno solo. Las abuelitas nos enseñaron que el que mucho abarca poco aprieta, entonces pues podemos elegir los que de pronto más necesitemos para poder cumplir de verdad estos propósitos de nuestro tiempo pascual. Vamos entonces ahora, Padre, con esa otra sesión de nuestro podcast, Las Palabras que Iluminan. Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Quiero compartir con ustedes un fragmento de una exhortación apostólica del Papa Francisco dirigida a los jóvenes, que se llama Christus Vivit, y nos dice lo siguiente en relación con la resurrección de Cristo. Él vive. Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo, como alguien que nos salvó hace 2000 años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, el que nos sana y nos consuela, es alguien que vive. Maravillosas palabras del Papa Francisco que están en el centro de nuestra fe. Aquello que decía San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo sería un personaje ilustre, un gran maestro de la humanidad, pero que se quedó en el pasado, como muchos otros, pero no podríamos tener hoy una relación con Él. La resurrección lo cambia todo y por eso está aquella invitación de San Pablo a que si morimos con Cristo podemos resucitar con Él también. Y por eso hemos hablado del cambio de nuestra propia vida como una forma de aplicar estas enseñanzas en nuestra propia existencia. Tenemos entonces estas palabras que nos iluminan nuestra conversación del día de hoy, pero también tenemos un recomendado para esta semana. ¿Y cuál es ese recomendado, Padre? Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado lo pueden encontrar en YouTube. Es una conferencia de un sacerdote católico muy conocido, muy activo en todo este mundo de las redes sociales, de internet, que se llama Fray Nelson Medina, un sacerdote dominico, y la conferencia se llama Una mirada nueva a la resurrección de Cristo y a la nuestra. Ya el mismo título nos indica cómo la resurrección de Cristo, lo que celebramos en el tiempo pascual, no se puede quedar solamente en la liturgia, sino que, como nos dice San Pablo, estamos llamados a resucitar con el Señor y a buscar las cosas de allá arriba, no quedarnos solamente con las de la tierra. Muy recomendada esta conferencia para crecer y para vivir de una mejor manera el tiempo pascual. ¿Cuánto dura, Padre, aproximadamente? Dura casi 1 hora, es una conferencia completa, pero la pueden ver por partes, porque tiene un contenido muy valioso. O sacar el tiempo y mientras podemos elegir o ver una película en Netflix o ver la conferencia. No, veamos la conferencia del Padre y ahí tenemos el recomendado de nuestra semana. Y pues por supuesto, Padre, ya tuvimos 10 propósitos, pero pues también vamos a tener nuestro compromiso para terminar de alimentar esos propósitos. ¿Y cuál va a ser el compromiso de nuestra semana pascual? El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso ya lo habías adelantado, Sammy. Simplemente es revisar, volver sobre esos 10 propósitos para el tiempo pascual, elegir alguno para no tratar de abarcar demasiado. Elegimos uno para esta semana y a lo mejor estamos animados, pues lo seguimos haciendo en otros momentos, pero elegir uno de esos propósitos
y llevarlo entonces a la práctica. Perfecto, Padre. Entonces vamos a elegir ese propósito, 1 o 2, o bueno, los que queramos elegir, y vamos a llevarlo a la práctica sin duda con la fuerza que nos da el Señor resucitado. Agradecerle como siempre a usted, Padre, por estos mensajes, por estas conversaciones de fe y vida. Invitarlos a todos a que continuemos compartiendo este podcast con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestras redes sociales. A veces compartimos cadenas, compartimos cosas, compartimos de pronto, no sé, videos virales, bueno, cosas que a lo mejor no aportan tanto a nuestra vida. Compartamos también estos espacios de formación personal, espiritual, social también, para que podamos ser cada vez mejores personas a partir de esta alimentación y reflexión espiritual que nos ofrece nuestro párroco. Muchísimas gracias, Padre. Obviamente su bendición y su mensaje de Pascua también. Muchas gracias, Sami, y a todas las personas que nos acompañan en estas conversaciones. Los mejores deseos para este tiempo pascual, que esos propósitos que hemos comentado y todos los que ustedes puedan hacer nos ayuden cada día a crecer como discípulos del Señor, a creer y saber que tenemos un Dios vivo que camina con nosotros, que nos acompaña y que espera cada día que nosotros seamos unos mejores discípulos suyos para vivir realmente como resucitados. Que el Señor los acompañe, los bendiga y una feliz Pascua para todos. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.